Ejercicio número 2. Determine las reacciones en los puntos de contactos en A, B y C de la barra de 100 kilogramos de masa que se muestra en la figura. Este es un problema de equilibrio estático. Por lo tanto, para resolver aplicaremos las condiciones de equilibrio rotacional, haciendo torque en el punto A, y esa suma tiene que ser 0. Y las condiciones de equilibrio traslacional, es decir, la sumatoria de las fuerzas en X y en Y tiene que ser 0. Esto nos da un conjunto de ecuaciones, el cual nos permite resolver las incógnitas que nos está pidiendo el problema. Para eso tenemos que hacer el diagrama correspondiente del cuerpo libre sobre la barra. La barra es uniforme y las fuerzas que están actuando sobre la barra se caracterizan en esos 4 puntos que se muestran en la pantalla. Una de esas fuerzas es la fuerza que la pared le ejerce a la barra en el punto A, está dirigida hacia la izquierda. La fuerza que el piso le ejerce a la barra está dirigida hacia arriba. El peso de la barra, que es 981 newton, pues hemos considerado la gravedad como 9.8 metros por segundo cuadrado. La otra fuerza que está actuando sobre la barra en el punto C y es perpendicular a la barra. El otro paso a seguir es identificar los ángulos correspondientes que forman cada una de esas fuerzas con respecto a las horizontales. La barra tiene un ángulo de 30 grados, así que el peso forma con respecto a esa línea perpendicular a la barra un ángulo de 30 grados y la normal forma un ángulo de 30 grados con la vertical. Ya hemos identificado los ángulos correspondientes a cada una de esas fuerzas y para identificar o medir el torque elegiremos el punto A. Para eso tenemos que descomponer cada una de las fuerzas en el peso, en X y en Y. La componente en X es el peso multiplicado por seno de 30 y el brazo de palanca correspondiente a esa fuerza sería la distancia que hay desde el punto A a la línea esta indicada. La componente en Y, en este caso sería 981 y el brazo correspondiente sería la distancia de 1,75 metros. Y los signos correspondientes vamos a considerar el torque que va saliendo del plano de la pantalla, o sea, antihorario, como positivo. Entonces, este es el torque de cada una de las fuerzas medida con respecto al punto A. El primero corresponde a la componente en X, que es 981 seno de 30 y el brazo correspondiente sería punto 1. Recuerde que la componente del peso con respecto al punto A aplica un torque que es horario, o sea, entrando al plano de la pantalla, por lo tanto lo consideramos negativo. El segundo término corresponde al torque correspondiente a la componente en Y del peso. La componente en Y sería 981 coseno de 30 multiplicado por el brazo de palanca y es la distancia perpendicular que hay de A a la alineación de la componente en Y. La normal en B forma un ángulo de 30 grados con el lado AB de la barra y el brazo de palanca correspondiente a la normal en B sería de punto 2. La normal en B produce un torque antihorario saliendo, de acuerdo a la regla establecida con los signos, será positivo. En forma análoga, la normal en C produce un torque que es antihorario saliendo y el brazo correspondiente, el brazo de palanca correspondiente es la distancia perpendicular que hay de A a la alineación del vector normal en C. Esas serían las sumatoria de los torques medidos con respecto al punto A y se considera 0 porque la barra está en equilibrio. Aquí podemos simplificar y nos aparecen dos ecuaciones con dos incógnitas. Podemos sacar otro conjunto de ecuaciones haciendo sumatoria de fuerzas en Y, considerando las dirigidas hacia arriba positivas. Y en este caso, fíjese que es necesario identificar cuáles son los positivos. La normal en B será positivo, el peso de la barra está dirigida hacia abajo, sería negativo y la componente
de la normal en C sería NC por el coseno de 30. Es coseno de 30 porque es adyacente al ángulo de 30 grados. Ahí tenemos la otra nueva ecuación, pero aparecen dos ecuaciones con tres incógnitas. La otra ecuación la hacemos con sumatoria de fuerzas en X, considerando a la izquierda, a la derecha positiva. En este caso serían nada más dos, la normal en A, que es a la derecha positivo, y la componente de la normal en C es con el seno porque es opuesto al ángulo de 30 grados. Así que tenemos este conjunto de ecuaciones, la 1, 2 y 3, el cual nos permite calcular las incógnitas que son la normal en A, la normal en B y la normal en C. Entonces, cuando se resuelven ese conjunto de ecuaciones lineales, por los métodos conocidos por sustitución, igualación, reducción por determinante, se llega a los siguientes resultados. Queda ustedes para que verifiquen que esas son las respuestas correspondientes a las normales o las reacciones en los puntos de contacto en A, B y C de la barra. Como un repaso general, he ampliado ahí la figura con los diagramas de cuerpo libre correspondientes en cada uno de los puntos de contacto para que puedan visualizar o recordar nuevamente cómo se calculan los torques correspondientes a cada una de las fuerzas que están actuando sobre la barra. Tenga en cuenta que vamos a medir el torque en el punto A y vamos a considerar el antihorario saliendo positivo y lógicamente el horario entrando negativo. Comencemos con la componente en el peso. La componente en el peso sería 981 seno de 30 grados y el brazo de palanca es la distancia perpendicular que hay desde el punto A a la línea de acción que contiene a la componente el peso en X. Por otro lado, la componente en el peso en Y produce un torque que es antihorario entrando es negativo y el brazo correspondiente a esa fuerza es la distancia que hay perpendicular que hay desde el punto donde estoy midiendo el torque a la línea de acción de la fuerza que contiene a la componente en Y, que en ese caso es ese que aparece en pantalla. La normal en C produce un torque, que en este caso un torque antihorario saliendo, el cual vamos a considerar positivo de acuerdo a la regla establecida, y el brazo de palanca correspondiente a esa fuerza es la distancia perpendicular que hay desde el punto A a la línea de acción del vector, la normal. En este caso sería de 3 metros. La normal en B, la línea de acción en B forma un ángulo de 30 grados con el segmento AB y el brazo de palanca es la distancia perpendicular que hay de AB a esta línea, dicha línea de acción. Es positivo porque la normal en B produce un torque antihorario saliendo. De esa manera, la normal en A no ejerce torque porque no hay brazo de palanca, su línea de acción pasa por el punto A. De esta manera hemos calculado los torques correspondientes a cada una de las fuerzas que están actuando sobre la barra y la suma de todas esas es igual a 0. Con esto hemos finalizado este problema.